enseñado lo que me han hablado mi padre y mi madre, de mis bisabuelos, que llegaron fueron la primera rama que llegó a Argentina. Ajá. ¿Y de dónde vinieron ellos? De Escocia. De Escocia. ¿Cómo se llamaban? Él era Federico, sorry. No era mi abuelo. ¿Alman? No, ese era ¿Mitchell? Mitchell. Era Federico Mitchell. Él era abogado, él era médico en Escocia. Sí. Entonces, cuando vino la fiebre amarilla en Buenos Aires, la gente se caía por las calles y no daban basto a los hospitales. Entonces, el gobernador, el presidente de aquellos años, que no me acuerdo quién sería Roca, General Roca, quién sabe, trajo médicos de Europa y lo mandó a llamar a él de Escocia. Ah, él era médico. Él era médico. ¿Especialista o...? No, era médico en general. Sí. Y vino con su esposa y 3 hijos. Sí. O sea, mi abuela, que era María Catalina, Elizabeth, la segunda hija, y Nathaniel, el varón. Vino Sí. con 3 hijos. ¿En qué año más o menos fue? Eso no me acordaría mucho. Imagínate, lleva como 130 años. O sea que este era tu bisabuelo. Mi bisabuelo. Y entonces ahí se radicaron en Buenos Aires. Y él ejerció ahí mientras estaba la epidemia y todas esas cosas. ¿Y después él planeaba regresarse a Europa? No, parece que él quedó en Argentina nomás. No supe ya si se quedó o no. Pero ahí quedaron los hijos todos. O sea, mi abuela, que era María Catalina, mi abuela, después Elizabeth, que era la otra hermana, y Nathaniel, que era el hermano. Y ellos todos se quedaron en Buenos Aires. Ellos se quedaron en Rosario, parte en Rosario, parte en Buenos Aires y parte en Bahía Blanca. Ajá. Sí. Entonces mi abuela ahí se quedó ahí, ya era grande, era señorita ya cuando vinieron, imagínate. Sí. Mi abuela ahí conoció a mi abuelo, Ilse, y se casó con él. Era el capitán de un barco, eso que viajaban en aquellos años, y llegó a Buenos Aires. A Buenos Aires o a Rosario, de eso no me acuerdo bien. O sea, esta gente llegó de Escocia. Sí. Vivió su vida ahí. ¿Los hijos? Sí. ¿Qué edades tenían más o menos? Eran ya grandecitos ya cuando... Ya edad Claro, para casarse. Claro. Y ahí, entonces mi abuela se casó con mi abuelo allá. ¿Que estaba de viaje? Él volvió, él vino en un barco a Buenos Aires y ya no volvió más. Él vino de Inglaterra. ¿Quién se vino de Inglaterra? De Inglaterra. Él era alemán, pero se crió en London. Se crió en Inglaterra porque las 2 tías que tenía, eran 2 tías solteras, lo criaron a él cuando sus padres murieron. Entonces él se vino de Londres, se hizo capitán de un barco y viajó a Buenos Aires. Llegó a Buenos Aires o a Rosario, no sé cuándo los dos juntos llegó, y ahí conoció después a mi abuela. Y decidió quedarse. Decidió quedarse, se O sea casó con que ella. él se quedó en la Argentina solo, no tenía familia. No, él vino solo con capitán. ¿Y no sabes si él tenía familia o no? Nada más que estas 2 tías solteras que estaban en Londres. Ajá. Sí. Entonces ellos 2 se casaron. ¿Qué pasó con los hermanos de tu abuela? Con Nathaniel y con... Bueno, Nathaniel, yo lo llegué a conocer, ya estaba en el ferrocarril, y después Elizabeth, que era la otra hermana de abuelita, estaba en Junín, también se casó con Clark, el otro señor de ferrocarril Clark, y mi abuela se casó con Gise, mi abuelo. Sí. Y de ahí tuvieron los hijos. ¿Y a dónde se casaron? En Rosario. Y ahí vivían, en Sí, Rosario. un tiempo vivieron ahí, sí. Y después ¿Y él qué hacía entonces? ¿quién? Tu abuelo. Bueno, ¿Viste? en ese tiempo lo tomaron el ferrocarril, que era de los ingleses. En ese tiempo todos los ingleses tomaban gente de habla inglesa. Sí. Ahí lo tomaron y entonces ahí trabajaba. Pero cuando se casó con mi abuela se fue a Córdoba. Sí. Y compraron un campito y entonces se dedicaron ahí. Tenían vacas y tenían cosas así. Entonces vendían la leche, hacían quesos, vendían el queso ahí en el camino real que iba para Córdoba, la ciudad. En esas cosas se fueron encargando todos esos años. Y ahí tuvieron los hijos, que fue Enrique el mayor, Santiago el segundo, papá el tercero. ¿Papá cómo se llamaba papá? Amando, sí, Enrique es Santiago y Amandus. Ajá. Y después Matilde, que era la única hija mujer. Tuvieron esos 4 hijos. Todos nacieron en Córdoba. Todos nacieron allá, sí. Ajá. ¿Y ellos
O sea, estos vendrían a ser tu papá y tus tíos. Mis tíos, exactamente. O sea, que vos llegaste a conocer a toda esta gente bastante bien. Perfectamente. ¿Y todos ellos se criaron en Córdoba o...? No, se fueron desparramando, unos se fueron a Junín, Buenos Aires, otros estaban en Buenos Aires, otros estaban en distintos lugares, sí. No, quedaron los viejos nomás, o sea, mis abuelos nomás quedaron solos ahí. ¿Y de la vida de Amando, de tu papá? Bueno, Amando, él también se fue. Mi papá era jovencito en ese tiempo, imagínate, cuando se casó con mi madre, él tenía nada más que 21 años, mi papá. ¿Y él qué hacía a los 21 años? Bueno, él estaba en el ferrocarril también, porque eran de los ingleses. Sí, porque eran de los ingleses y tomaban gente con habla inglesa. ¿Y él por qué hablaba inglés? Mi padre hablaba inglés porque la madre le había hablado toda la vida. Claro. Porque ella venía ¿de dónde? De Inglaterra, de Escocia. De Escocia, claro. Entonces, ella todavía siempre gustaba hablar más bien en inglés que español. Y el marido de ella también hablaba en inglés. Y era alemán también, era un hombre muy preparado, un hombre maravilloso. ¿Y tu papá hablaba alemán también o no? Inglés solamente. Inglés nomás. Y a los 21 años él trabajaba en el ferrocarril. Sí, no, en los 21 años no trabajaba en el ferrocarril todavía. Había desviado un poco su vida, había andado haciendo medias cosas de los muchachitos de 20, 21 años. ¿Qué tipo de cosas? Esas cosas descarriadas un poco por ahí que hacen los muchachitos de 20, 21 años y no están lógicas de hacerlas. ¿Cómo qué? No quería estudiar y en fin, todas esas cosas, vos sabes. Y entonces resulta que mi madre, eso tengo que contarte la historia de mi madre después. Entonces resulta que él, cuando el Ejército de Salvación le recoge a todos esos muchachos que están descarriados. ¡Ay, no! Sí. Así que era un desahuciado. No, o sea que si él hubiera estado acá en esta época, hubiera sido Hare Krishna. Sí. Lo hubieran levantado o los Hare Krishna o los Muni. Sí, cualquiera. Y entonces resulta que entró en el Ejército de Salvación y ahí conoció a mi madre, que después te iba a contar la historia de mi madre. Porque mi madre vino... Bueno, pero primero, por eso tengo que terminar con ¿cómo ellos, se sí. conocieron en el Ejército de Salvación? Después la conoció a mi madre. ¿Ella qué hacía en el Ejército de Salvación? Y bueno, tiene el problema de que ella vino de Suiza, sí, con Federico Ahlmann, que vivía en Suiza, y él era periodista, de ideas un poco avanzadas, no comunista enteramente, pero muy liberales, y tenía un diario que se llamaba El Porvenir, y entonces escribía cosas que a Suiza no le gustaban, y entonces un día de Suiza le dijeron, mire, usted deja de desparramar sus ideas o se va del país. Y entonces él dijo, yo mi idea la voy a seguir teniendo y me voy del país. Y entonces se vino a la Argentina y se vino con la señora, ella y él era Ahlmann, la señora era Champot, y se viene en el matrimonio con Virginia, con Clara y con otra hija que no me acuerdo el nombre, y Marcelo, que era el único hijo. Se vinieron a la Argentina y ahí fue cuando fueron a Santa Fe y pusieron un colegio que se llamaba El Porvenir. Y en ese colegio estaba un tal Galcerán, sí, que era el padre de la suegra de Perla. Es una historia que después vamos a ir. Claro, la Galcerán de Bertolacini, ella. ¿Ella estudiaba ahí? No, el señor era director del colegio y mi abuelo también, los dos. ¿Ellos eran socios? Socios, pusieron un colegio particular. Y mi madre, que era profesora, era maestra normal en Suiza ya porque vino grande. Y la otra hermana también enseñaban en el colegio. ¿Y qué tipo de escuela era? Una escuela medio tipo secundario, si se quería. Sí. Sí. Qué bueno. Y entonces, ¿qué estaba haciendo ella en el Ejército de Salvación? Bueno, porque ella perdió el novio, ella tenía todo listo para casarse en Suiza. Tenía un baúl lleno de ropa hecha por ella, maravillosa, toda para casarse. Y él murió. ¿Cómo se murió? No sé de qué muerto, parecía que era una revolución, algo, él falleció. Y ella, imagínate, como no eran de familia católica, ella era más bien de protestante, o se hacía monja o entraba al Ejército de Salvación. Entonces entró al Ejército de Salvación. ¿Por qué? ¿Por la pura tristeza? La pura tristeza, que al verse este monje entró ahí. Entonces ahí conoció a papá. Y entonces ella trabajaba como maestra en parte. Sí. Y en parte... No, ella después entró al Ejército de Salvación. Después de eso, después ella se separó del padre y entró al Ejército de Salvación. ¿Y qué edad tenía? Y era joven todavía, imagínate. ¿Qué edad habrá tenido? 27, 28 años. Pero
pero no era tan joven en esa época. No. Ya cuando entró ahí. Ya 27, 28 y sin estar casada. Sí. ¿Era mayorcita o no? Sí, claro, como digo que murió el novio y no se casó. Ella era mayor 9 años que papá. Ah, era mayor. 9 años que mi padre. Años. ¿Ella qué edad tenía cuando se casó? 29 y mi padre 21. Él tenía 21 años y era desahuciado. Sí. Además. Desahuciado, no, pobre. Hacía esas cosas que hacen los muchachos mal hechas a veces. ¿Qué? ¿Fumar marihuana? ¿Qué hacía? No no fumaba marihuana, pero no estudiaba. Y en fin, andaba por ahí vagando. Ah. Entonces se casaron, pero ¿hubo gran romance o qué? Y claro, no, la conoció ella ahí y entonces se casaron. Y él se hizo salvacionista como ella, porque ella se hizo salvacionista. En vez de monja se hizo ¿Y qué salvacionista. hacían los salvacionistas? ¿Y vos sabes lo que hacen los salvacionistas? No, la verdad que no sé. Recogen, van a por todas las casas, recogen dinero para la obra, hacen obra de caridad, tocan conciertos así en las plazas y en todas esas cosas. Hacen ¿Y ella tocaba instrumentos? y la guitarra. A la guitarra y cantaba. Sí. ¿Y él? Papá nada. Papá miraba. No hacía nada. No, en ese tiempo. Contribuías con su Y entonces al bien parecer. casarse se fueron a Bahía Blanca. Sí. Y en Bahía Blanca ya ella estaba gruesa, mi madre esperándome a mí. Y entonces cuando ya iba a tener familia, mi papá dijo, bueno, nosotros no vamos a seguir el ejército de salvación. Yo tengo que ir a buscar un empleo al ferrocarril. Y lo mandaron a Mendoza. Como él tenía descendencia de inglesa y todas esas cosas, entró en la oficina del ferrocarril en Mendoza. Pero mi madre fue a Mendoza, buscó el empleo y volvió a Bahía Blanca porque mi madre estaba esperándome a mí. Sí. Y me tuvo a mí de 7 meses y le hicieron cesárea Sí. y todas esas cosas porque nací muy mal. Pero cuando ya pasó todo eso, papá volvió a Mendoza a hacerse cargo del puesto y la dejó a mamá. Y mamá quedó ahí cuidando a unas amigas y entonces le trajeron la ropa de cama de una sirvienta que tenía escarlatina. En aquellos años que no había antibióticos, no había nada, era mortal. Ya se sabía que toda parturienta que tenía escarlatina moría. Sí. Y murió. Entonces le avisaron a papá de Mendoza que mamá había muerto. ¿Vos cuántos tenías? ¿Días? Días, claro, días, ¿no? 45 días. Ay, Sí, pobrecita. de 7 mesinas. Pobrecita. Sí. Entonces papá se vino de Mendoza y le mandó un telegrama a mi abuela, a Córdoba, que me viniera a buscar a Bahía Blanca, pero mi abuela no recibió el telegrama. Entonces papá tardó en vista que pasaron los días, no se recibían aquellos años, vos sabés que las cosas no eran tan rápidas como ahora. Entonces papá agarró pobrecito y en una cajita así me llevó a Mendoza. Él ya tenía 22 años. Me llevó a Mendoza, tomó un tren que echaba 24 horas de Bahía Blanca para llevarme a Mendoza. Y entonces ahí en Mendoza le mandó un telegrama a la madre otra vez que viniera a buscarme, por favor, dice, porque... ¿Y qué pasó con la familia de tu mamá? ¿Ellos lo que querían encargarse? Yo no sé, che, porque ella estaba en Bahía Blanca y la abuela, mi abuela, por parte de ella, estaba en Buenos Aires. Yo no sé si era eso sí que no sé ese asunto cómo fue. La hermana tampoco, de eso no me enteré. Sé que papá me agarró y me llevó a Mendoza y el papá estaba parando en una familia irlandesa, Crowley. Y estaba parando ahí En Mendoza. En Mendoza. Entonces la señora acababa de tener un bebé y entonces me empezó a amamantar a mí. Papá llegó conmigo, imagínate, tomé un tren que le echó 24 horas y yo, que no había tenido alimentación de madre ni nada, tenía una diarrea espantosa. Papá agarraba por la ventanilla y tiraba todos los pañales y todo. Pobre. Sí, imagínate con 22 años. Y entonces Carlos llegó a Mendoza y esta señora me siguió amamantando hasta que llegó mi abuela, que le mandó otro telegrama que viniera a buscarme a Mendoza. Y cuando mi abuela Michel, que vino de Córdoba, me vio que yo tenía, mira, 7 mesinas, 7 meses, te imaginas, y todo sin pestañas, sin uñas, sin nada, hay una criatura nacida ante tiempo, Sí. por supuesto. Y dice mi abuela, ay, pues yo me voy a llevar esta criatura, y si le pasa algo, qué sé yo, está desesperada. Y bueno, mamá, dice, no hay más remedio, usted la tiene que llevar, dice, porque yo acá no me puedo quedar trabajando, pero también con la chiquita esta, con esta criatura. Claro. Entonces agarró y me llevó más allá. Y justamente mi tía Matilde, una de las hijas de mi abuela, había tenido familia también en Córdoba. Entonces ella me siguió alimentando allá en Córdoba, me siguió alimentando, dándome de mamar.
Sí. Y a los 6 meses dice que yo era una abuelita que daba gusto de gordita y de linda. Qué Mi lindo. papá fue a verme entonces a los 6 meses y dice que me encontró también acá. Ajá. Y creo que necesitamos aquí un cigarrillo de alguien, porque ya veo que la abuela se está poniendo ansiosa, le veo la cara, empezando a mirar. Sí, mi papá fue a verme a Córdoba, a ver, me encontró muy linda y todo. Entonces después ya papá se casó. Sí, inmediatamente. No, papá se casó cuando yo iba a cumplir los 5 años. Ah, Sí, no, él estaba de novio con, ahora que fue mi madrastra después. Ella, ¿qué edad tenía ella cuando se casó? ¿quién mi madrastra? Sí, 24 años y mi papá tenía 26. o sea que ya era otra cuestión distinta. Claro, sí, sí. Y entonces inmediatamente, ¿y vos la conociste? ¿Te acordás de ella antes de que, en esa época, de chiquito, te acordás? Bueno, si me trajo a la casa, mi abuela me trajo de Córdoba, que en esa fotografía que está ahí, que me vino, que estaban todos los hijos ahí sacando la fotografía, y me trajo y ahí la conocí yo a ella. Yo al primer tiempo no la quería, no me la para nada. Claro. No quería que me dijera nada, me tenía furiosa, y ella más furiosa que yo, te imaginas, ¿no? Porque ¿cómo era ella? ¿Te acordás? Y ella era rígida, era una mujer que quería que hiciera, y yo que estaba acostumbrada con mi abuela tan dulce que hacía lo que se me daba la gana en el campo. ¿Y qué hacías en el campo? ¿Cómo era la vida? Y bueno, estaba con mis primos, los hijos de Matilde, ¿Cuántos hijos tenías? y tenía varios hijos, Matilde, sí. La Tina, es hija de Matilde, la Berta, la hija de Matilde. O sea que ellos eran como hermanos tuyos. Y claro, casi. ella me amamantó pues, hasta el año. Después mi abuela empezó a darme la leche de vaca, que tenía la vaca, y empezó a dar esa leche. Y yo me crié muy gordita, muy bien me crié ahí. Sí. ¿Y qué hacías ahí? ¿Te acordás del campo? ¿Era un campo grande, Sí, chico, no, que tenían yo animales? correteaba con los chicos y esas cosas. Y vos sabés que a los 4 o 5 años, mucho, No te acordás. no se acuerda uno. Tengo una idea, claro, esas cosas sí. Sí. Y después, entonces, como te digo, papá se casó y me trajo, le pagó el pasaje a mi abuela para que viniera a Mendoza y me trajera a mí para vivir con ellos. Ahí donde fui yo, que empecé, claro, con mi madrastra a negar lo que significaba para mí una mujer rígida, así, que quería que se hicieran todas las